El Señor bendiga sus vidas, amados hermanos, amigos y todos los amados suscriptores que van a estar sintonizando este video y su canal Visitación Soto TV. Soy su hermano el pastor Visitación Soto y le bendigo en este día y quiero que le dé un me gusta a este mensaje y que lo comparta con otros y que se suscriba si usted todavía no se ha suscrito. Bueno, hoy quiero hablar de un tema tan interesante, pero tan interesante, y es la venida del Señor a rescatar a su pueblo. Dice aquí el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 3, verso 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Escúchame bien, ¿desde cuándo se anuncia la ira de Dios? Y este mensaje lo quiero dar a una iglesia que se ha corrompido atrás del mundo. Se ha corrompido esa iglesia y predicadores que han contaminado al pueblo de Dios con los mensajes que predican, olvidándose así de lo que ya el Señor había profetizado de antemano. Es decir, esto no lo dice el pastor Visitación Soto, esto lo dice el Señor Jesucristo. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Le dijo a aquellos que tenían temor por la predicación de Juan el Bautista. Mis amados hermanos, quiero ponerle por lo menos el audio, ya que estamos mudándonos de oficina, y por lo menos el audio para que usted escuche lo que está pasando en este momento en la China. La China, un país donde reinan los espíritus diabólicos satánicos y donde dicen ellos que ellos tienen mucho cuidado para que el espíritu, el dragón, el Señor lo reprenda, no se ahuyente, no se enoje, para que lo bendiga. Esa es la China. La China que rechaza el evangelio, la China que rechaza a Cristo, abraza los espíritus diabólicos satánicos, comenzando por el espíritu del dragón. Así que escuchemos, porque el Señor enviará sus plagas, sus castigos en contra de Babilonia. Por eso yo le pido a usted que ponga atención a lo que hoy vamos a hablar. Esa iglesia que está tibia, esa iglesia que no quiere despertar, esa iglesia que le gusta el mensaje engañoso de algunos predicadores, quiero que ponga atención y que usted no va a ser pasto de las llamas que viene y de los juicios con que Dios va a castigar a este sistema maligno. Las calles, salas de hospitales repletas y cuarentenas obligatorias. Imágenes que parecen familiares, pues nos remontan a la pandemia de coronavirus. Pero se trata del nuevo brote del virus chikungunya en China, que en solo 4 semanas ya ha infectado a unas 8.000 personas y se está propagando con fuerza. 来关注近期发生在广东佛山的鸡孔肯雅热相关疫情的情况。 El nombre de la enfermedad significa aquel que se encorva y hace alusión a su principal síntoma. Escúcheme cómo se llama, qué significa chikungunya, que ya lo han probado algunas naciones de Sudamérica y Centroamérica, que comienza con una gran fiebre, dolor de huesos, unos dolores de cabeza que la gente pues termina feneciendo, termina muriendo. Mire cómo significa, el que se encorva, eso significa, o sea, que le quiebra los huesos esta peste. Dolor de articulaciones extremo, además de fiebre, náusea. Dolor articular agudo, dolor de cabeza, fiebre, erupciones cutáneas, dolor muscular, náusea, cansancio, fatiga y erupción cutánea. En China, esta epidemia está concentrada en la provincia de Cantón, en la costa sureste del país. Pero a diferencia del COVID-19, su transmisión no es entre personas, sino a través de este tipo de mosquito. Igual que el dengue y el Zika, requieren de un vector, y el vector es un mosquito. Específicamente los Aedes albopictus y aegypti, más conocidos como mosquito tigre y mosquito de la fiebre.
En otras noticias de canales creíbles, no una fake news, ya esta plaga está dando ya en Francia. O sea que está caminando por el mundo ya. ¿No es acaso lo que dice aquí este mensaje de Juan el Bautista? ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Mis amados hermanos, amigos, y aquella iglesia que está desprevenida, aquella iglesia que le gusta el mensaje engañador de aquellos falsos predicadores, de aquellos púlpitos que se han contaminado con ese falso mensaje que no procede de las Escrituras, porque jamás la palabra de Dios nos dice que Él nos va a quitar toda tribulación de esta tierra, que Él nos va a acomodar para que nosotros estemos viviendo tranquilos aquí cuando ya sabemos que este mundo de antemano ha sido enjuiciado. Así, mi amado hermano, si hablamos nosotros de juicios, aquí está una de ellas, que es las plagas, con las cuales según Apocalipsis capítulo 6, verso 6 en adelante, cuando por 4 plagas morirá la 4ª parte de la tierra. Estas plagas, amados hermanos, amigos, hablando de esta, que es una de las futuras entre tantas que vienen para la humanidad. Y vaya que no trato de asustar a nadie, ni trato de estar trayendo, como dicen por ahí, malas noticias. Esta es la verdad de la Escritura, no lo dije yo, lo dijo la boca del Señor Jesucristo, que se acercan pues esas plagas, se acerca esa ira para sacudir a este mundo que nunca quiso absolutamente nada con el Señor Jesucristo. Pero lo relevante, mis amados hermanos, es como que una iglesia, existe una iglesia en medio de la verdadera iglesia del Señor. Recordemos que unos serán tomados y otros serán dejados. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24 y en Lucas 21, dice: 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán en un molino moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Esto quiere decir que la que es dejada es aquella iglesia que se acostumbró a vivir con armonía del mundo, con armonía de Babilonia, para que lo entendamos mejor, el sistema corrupto en que nosotros vivimos. Pasaba yo por una iglesia en la ciudad de Memphis, Tennessee, y en su patio ahí había una bandera de colores que se parece a la del arco iris, pero no es la bandera del arco iris, sino que es la bandera de colores que pues engloba, por decirlo así, es la bandera de la ideología de géneros. ¿Por qué no dicen de homosexuales y de lesbianas? ¿Por qué lo dicen claramente de esta manera? Porque han violentado los principios divinos y por eso vienen estos juicios terribles. Como dice Juan el Bautista, ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al infierno. Vamos a parafrasearlo de esta manera porque hoy los predicadores ni siquiera tocan este mensaje, como dice por ahí, con una vara de 10 metros. Sino que estos predicadores que han engañado al pueblo, un pueblo que está a punto de entrar en juicio, porque la verdadera iglesia del Señor, mi amado hermano, quiero explicarle esto, la verdadera iglesia, la iglesia que se cuidó, la iglesia que predicó la santidad, la iglesia que vivió en reverencia y en obediencia a la palabra del Señor, el Señor la va a quitar y la va a esconder un momento en la casa del Padre. No la va a esconder en el desierto, no la va a esconder en una montaña, no, la esconderá en la casa del Padre. San Juan capítulo 14. Jesucristo viene pronto por esta iglesia que nos cuidamos de hacer cumplir su palabra en nosotros, de vivir en santidad, en obediencia, en reverencia a Él y tener en cuenta que Él es el Señor Dios Todopoderoso que mandó a su Hijo a morir en la cruz por los pecadores. Y todos aquellos que hemos creído en Él, todos aquellos
que anhelamos la venida del Señor, seremos quitados, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque los juicios de Dios se aproximan. Estos son juicios. ¿Qué me dicen los terremotos? El que hubo en Chile, que según dicen desniveló a la tierra. El que hubo en el Japón. ¿A quién adora el Japón? Pues adoran también a los espíritus inmundos. No adoran a Cristo. El pueblo que le sirve a Dios allí es perseguido por causa de que ellos son portadores de la verdad. Es por eso que Dios ha preparado sus juicios para el sistema que estamos viviendo. Pero todos aquellos que se hacen llamar cristianos evangélicos, que están en una iglesia donde les predican mentiras, donde les hablan de prosperidad, les hablan de no enfermarse, les hablan vanidades, esa iglesia que le gusta todo eso, el Señor le dice: pueblo mío, sal de en medio de ellos y no toquen lo inmundo. Mis amados hermanos, amigos, se llegó el tiempo de santificarse, porque la venida del Señor hoy está más cerca que cuando creímos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Escuche eso, cómo Dios tiene preparadas las armas de guerra para enjuiciar a este mundo. Y juntamente, como lo dice Mateo capítulo 25, acerca de las 5 vírgenes insensatas, tontas, como una representación de aquellos creyentes que hoy en este tiempo están descuidados. Aquellos creyentes que les gusta que los engañen. Como dice la palabra, irán engañando y siendo engañados. La gran apostasía se ha levantado en iglesia del Señor, como lo dice la palabra del Señor, antecediéndose la palabra profética más segura, de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque no están haciendo la voluntad del Dios soberano y poderoso. No están previniendo al pueblo de que viene juicio, de que el Señor llama a sus instrumentos de guerra para castigar este sistema maligno, este sistema corrupto que ha contaminado parte de la iglesia en este tiempo. Como les venía diciendo acerca de los púlpitos que están contaminados y que el Señor los va a llamar a cuenta con los juicios. Mis amados hermanos, tenemos que prepararnos. El Señor me habló que nos iban a encerrar nuevamente, porque viene una peste terrible, con que Dios va a castigar a la humanidad, viviendo en principio de dolores, porque no estamos en gran tribulación todavía, pero muy pronto la gran tribulación va a entrar. Porque muy pronto el Señor levantará a su pueblo en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Dios separará a la iglesia de este mundo, pues Él no puede castigar a su pueblo con las mismas armas con que va a castigar al mundo. Las armas con que Dios va a castigar a este mundo, como lo dice Isaías, que de lejos trae Él su instrumento de venganza, su instrumento con que Él va a castigar a la humanidad que nunca quiso al Señor Jesucristo. Yo sé que usted es inteligente y usted va a correr a Cristo. Hoy se va a preparar usted. La venida del Señor está a las puertas. No tarda el Señor en venir. La hora, es cierto que la hora y el día nadie la sabe, pero las señales son estas. El Señor nos habla en su palabra acerca de las plagas que vendrán para castigar a la humanidad. Mateo capítulo 24 nos habla de guerras y rumores de guerras. En el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 6 en adelante, el Señor va a castigar a la humanidad con 4 plagas y morirá la 4ª parte de la tierra con estas plagas, entre ellas guerras. ¿O usted cree que lo que está pasando en Ucrania es algo casual? Son plagas. Son plagas que están viniendo porque la humanidad no quiere a Cristo. Entonces todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Qué le parece? Después de la muerte, cuando esa persona venga a despertar en el espíritu, en el alma,
y se dé cuenta que ha perdido la comunión con Dios eternamente y para siempre, y que ahora se encuentra siendo un residente, un ciudadano del infierno. Será terrible esa situación. Es por eso que Dios tiene sus personajes, tiene sus profetas, así como levantó a Juan el Bautista, levantó a Isaías, a Jeremías, a advertirle al pueblo que venía en juicio si el pueblo no se arrepentía. Hoy estamos haciendo un llamado para que el pueblo de Dios se arrepienta, el pueblo de Dios obedezca la palabra del Señor y el pueblo de Dios salga de Babilonia, el pueblo de Dios salga de aquellas iglesias que están engañando a las personas. El pueblo de Dios escape de los púlpitos que han sido contaminados, porque en esos púlpitos hay todo tipo de espíritu maligno, como lo dice el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Hombres malos, hombres perversos, amadores de sí mismos, amadores del vientre más que de Dios, corruptos, intemperantes, crueles, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No es acaso lo que está ocurriendo hoy en ciertos púlpitos? Y vaya que son muchos, donde hombres y mujeres que se hacen llamar pastores predican mensajes que mandan las almas al mismo infierno, porque no les han enseñado a vivir separados del mundo, separados de Babilonia. No les ha enseñado que nosotros somos pueblo de Dios y que el pueblo de Dios tenemos que vivir en santidad, porque sin la santidad nadie podrá ver al Señor. ¿No es acaso el indicio de eso? Porque están ocurriendo grandes huracanes y destruyendo parte de naciones. Porque están viniendo grandes terremotos. ¿Por qué se anuncian más terremotos y más guerras? Ahora vemos ese indicio de más guerras, porque Dios está trayendo un castigo a la gente que no han querido a Jesucristo. Y con esto a muchos creyentes evangélicos, porque en la pasada plaga murieron muchos cristianos y muchos pastores, porque infringieron la palabra del Señor, porque jugaron con la palabra, comerciaron con la palabra, cayeron en el espíritu de Balaam, cayeron en el espíritu de la codicia y no temieron al Dios del cielo, no les importó su salvación. Así que este es un llamado a un pueblo que está desprevenido. Este es un llamado a un pueblo apático, un pueblo que ama el mundo, un pueblo que ama Babilonia, un pueblo que le gusta la moda del mundo, la forma como el mundo toma la vida, que no le importa si morirá hoy en la noche, si perderá su alma. Así tenemos un pueblo como las 5 vírgenes insensatas que no tomaron aceite ni en sus lámparas ni en sus vasijas, y por esa causa perdieron el arrebatamiento de la iglesia. Hoy hay una iglesia proféticamente señalada por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, que está peligrando de perder el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor nos quite y nos va a separar de este mundo para mandar sus juicios terribles. Dice la palabra del Señor, por esas 4 plagas, comenzando los grandes juicios, cuando el Señor Jesucristo abre el libro de los 7 sellos. En uno de ellos, que es el cuarto, entonces se desatan 4 plagas que van a matar la 4ª parte de la población de la tierra. Y entre ellas están las plagas, están las pestes. Esta peste, mire, ¿qué significa esta peste? Significa los que se doblan, los que se quiebran. O sea, el que sobrevive de esta plaga queda quebrado de la columna, daña los huesos. Así que solamente si nos escondemos en el sacrificio de Cristo vamos a poder salir adelante, como ya salimos de la plaga pasada. Y no comprometimos nuestros cuerpos con las pociones venenosas que le pusieron a la gente, al mundo, y le pusieron a muchos creyentes que no quieren morir. No quieren morir ni a este mundo, ni quieren morir a sus deseos, a sus codicias necias. Pero Dios, que es misericordioso y clemente, está haciendo un llamado a ese pueblo. Pueblo mío, sal de en medio de Babilonia. Sal de en medio de las concupiscencias, de los pecados. Porque Babilonia está contaminada.
contaminada con vicios aberrantes, como es el homosexualismo, lesbianismo, como es el bestialismo, como es el alcoholismo, las orgías y todos esos pecados que dice el apóstol Pablo, ni siquiera se nombre alguno de ellos. Ni siquiera se va a encontrar un pecado de esos. Porque dice el apóstol Juan que ni siquiera se ore por aquellos pecados que son de muerte. Dios aborrece el pecado y por eso es que está hablándole a un pueblo que está dormido. Escúchame, pueblo de Dios, esta palabra. Apercíbete. Si desde el púlpito del lugar donde te congregas están hablando mentiras, falacias, fantasías, ofrecimientos falsos, huye de ese lugar, huye por tu vida, apártate, que el mismo Cristo resucitado y glorificado dice: pueblo mío, sal de en medio de ella, sal de en medio del sistema del mundo. No te compares con los que habitan el sistema de Babilonia. No practiques lo que practican ellos. No ames la vanidad de este mundo. Sé manso y humilde de corazón y entonces encontrarás descanso para vuestra alma. No ames las riquezas de este mundo porque están corruptas. Y la Biblia nos dice que todo quedará esparcido, botado, porque sus moradores van a perecer. Escucha el cuarto sello que te estoy mencionando, porque el segundo dice que se les dio poder que se matasen los unos a los otros. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Nadie habla de lo que pasa en Honduras, donde hay una cantidad de gente desvivida por las organizaciones criminales. Es una guerra continua, no para nunca. Nadie habla del Perú, lo que está pasando, pocos hablan lo que está pasando en Ecuador, el caos. Hay guerras internas, nación contra nación, pueblo contra pueblo, etnias contra etnias, facciones contra facciones. En todo el mundo están. Hay una guerra continua, como un juicio para aquellos que no quieren escapar de la corrupción del mundo. Dios está hablándole a una iglesia que se ha contaminado con el pecado. Una iglesia que ha prestado sus oídos para aceptar conceptos de hombres y doctrinas de hombres. Hombres corruptos de entendimiento, como ya lo dice la palabra del Señor. En Timoteo 2 Timoteo capítulo 3. Una iglesia que no ha sabido reconocer a los hombres corruptos y mujeres corruptas de entendimiento. Pero como tenemos a un pueblo corrompido, a un pueblo contaminado en medio de Babilonia, no quieren escuchar estos mensajes. Quieren escuchar el mensaje que los engaña, el mensaje que los entretiene, el mensaje que les promete estar en una tierra que ya pues está determinado, y podemos ver ahora mismo cómo se cumple la palabra del apóstol Pablo. La creación misma gime con dolores de parto por ser redimida. Ya el hacha, dice el apóstol, dice el profeta Juan, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El juicio está determinado. Así que usted, si es inteligente, va a escapar de los juicios que vienen. Se va a humillar, va a pedir perdón al Señor, va a servirle al Señor de todo corazón, con todo amor, para vivir en reverencia, para vivir en santidad, y de esta manera estar preparados, como lo dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 21, estar preparados para recibir al Señor en el aire. Pronto viene el Señor a arrebatar a su pueblo. De las señales de lo que está viniendo, nadie se va a poder escapar. Solamente a través de la sangre de Cristo vamos a poder nosotros salir avantes. Así como salimos de la primer plaga, vamos a salir de esta. Porque el Señor nos quiere predicando su palabra y alertando a ese pueblo que está dormido. Porque Dios tiene un remanente que se lo va a arrebatar. Él lo conoce desde el principio, pero conoce una iglesia apática. Una iglesia que se iba a dejar engañar por los espíritus de estos hombres que tienen apariencia de piedad, pero la niegan la eficacia de ella. Hombres corruptos de entendimiento, hombres malos, perversos.
que no les importa que la gente pierda su salvación con tal de lograr sus propósitos malignos. Hombres que están de acuerdo con la injusticia de los gobiernos, que por una dádiva aceptan y no reprenden las obras de los malos gobiernos corruptos, malignos, que depredan a los pueblos. Pero aquí está una iglesia predicándole el evangelio de la paz, alertando a aquellos que están durmiendo que se despierten, porque el Señor viene a arrebatar a su pueblo y no se tardará, sino que el que prometió volver, volverá. Pronto viene el Señor y dará la paga a todos aquellos que no quisieron obedecer a su palabra. Hermano, hermana, que estás en una iglesia donde se te ha engañado, desde ese púlpito donde se hablan palabras que no es palabra de Dios, que son palabras aberrantes, que son apostasía, como nos dice el apóstol Pablo, la señal de la venida del Señor es la apostasía. Aquellos púlpitos contaminados donde se hablan vanidades, donde la gente aplaude a hombres corruptos, donde la gente aplaude a hombres que cantan y no le cantan a Dios, sino que cantan por el dinero, donde pastores y predicadores hablan mensajes engañosos, mensajes que acomodan a la gente a este mundo y la gente los aplauden, donde se exhiben milagros mentirosos, milagros que no son de Dios. Como me decía un amigo, si fuesen de Dios, ya hubieran ido a los hospitales a levantar todos los enfermos que hay en cama ahí en los hospitales. Pero es que ellos siguen la vanidad de su corazón. Ellos aman los bienes de este mundo. Así que todos aquellos que los obedecen y los siguen perecerán como ellos. El juicio de Dios está cerca. Se aproximan. Ya tenemos esa peste desarrollándose en la China, donde ya los hospitales están llenos. Esto se va a extender porque ya está en Francia. En otras noticias estuve escuchando que ya está en Francia la chikungunya, que quiere decir el que se encorva, el que se quiebra de la columna. ¡Qué peste los que vienen para el mundo! Si usted es inteligente, va a correr y usted va a ponerse a tono con el Señor, le va a pedir perdón y va a huir de aquellos lugares donde están engañando a los cristianos evangélicos. Escapa por tu vida. Soy el pastor Visitación Soto. Te invito a suscribirte y te invito que si tú te humillas, si tú aceptas este mensaje, que ahí el hacha está puesta a la raíz de los árboles, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al infierno. Te lo digo así porque algunos, cuando dice echado al fuego, entonces lo matizan con otra cosa, pero es echado al infierno. Escapa del infierno en este día, escapa por tu vida, recibe al Señor Jesucristo, y aquel hermano que está siendo engañado en su iglesia, escapa por tu vida de tal congregación, de tal púlpito donde se habla mentira. Hay un pueblo el cual el Señor quiere salvar, y son esas 5 vírgenes insensatas que no quisieron aceite ni para sus lámparas ni para sus vasijas. Pero Cristo, que te ama, te lo dice nuevamente: escapa por tu vida, huye de Babilonia. Pueblo mío, sal de en medio de Babilonia y ama la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor te bendiga. No te olvides suscribirte, no te olvides darle un like a este mensaje y compartirla con otro.